En este mismo instante, una cámara avanza lentamente por las aguas oscuras de la bahía de Abukir, frente a la costa de Egipto. Sus luces atraviesan una nube de sedimento y revelan algo que durante más de 1000 años permaneció oculto bajo el mar: las ruinas de Herakleion, el puerto más importante de Egipto durante casi un milenio. Una ciudad entera desapareció bajo las olas de una forma tan completa que el mundo terminó olvidando que alguna vez había existido. Allí se alzaban templos, muelles, almacenes y estatuas monumentales que vigilaban la entrada a Egipto. Algunas alcanzaban varios metros de altura. Alrededor de sus ruinas todavía descansan decenas de embarcaciones antiguas, enterradas en el barro como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que fueron abandonadas. Durante 20 años, los arqueólogos estudiaron, fotografiaron y cartografiaron esta ciudad sumergida. Creían comprender sus límites, sus calles y sus edificios más importantes. Pero cuando un nuevo equipo regresó con cámaras y equipos de exploración más avanzados, encontró algo que no aparecía descrito en ninguno de los informes anteriores: una estructura desconocida, un espacio enterrado bajo el sedimento que parecía no encajar con todo lo que se había descubierto hasta ese momento. Había permanecido allí durante siglos, oculto bajo la oscuridad, esperando a que alguien volviera a mirar. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la historia que estás a punto de escuchar no trata solamente de una ciudad perdida. Trata de un lugar que conectó África con el Mediterráneo, de una civilización que controló una de las rutas comerciales más poderosas del mundo antiguo y de un descubrimiento que todavía podría cambiar lo que sabemos sobre los orígenes de Herakleion. Todo comenzó en el año 2000. Un equipo francés dirigido por el arqueólogo submarino Frank Godiot realizaba un estudio general de la bahía de Abukir, a pocos kilómetros de la costa egipcia. Los investigadores trabajaban a una profundidad de unos 9 metros, utilizando instrumentos capaces de detectar formas y materiales ocultos bajo el fondo marino. Al principio esperaban encontrar restos aislados, tal vez un barco hundido, algunas anclas antiguas o pequeños fragmentos de construcciones costeras. Pero los instrumentos comenzaron a devolver lecturas que no tenían sentido. No señalaban un único naufragio, tampoco mostraban un pequeño campo de escombros. Bajo el sedimento aparecía una enorme concentración de bloques de piedra, columnas, estatuas derribadas y estructuras que se extendían a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Nada de aquello figuraba en los mapas modernos. No existía ningún puerto conocido en ese lugar. No había registros recientes de una ciudad sumergida de semejante tamaño, y sin embargo, allí estaba. Pensemos por un momento en lo que significa que una ciudad desaparezca de verdad. No hablamos simplemente de una ciudad abandonada o destruida. Las ruinas permanecen. Pueden ser vistas, excavadas, visitadas y estudiadas. Incluso después de siglos, todavía dejan huellas visibles sobre la superficie. Herakleion no dejó nada. Desapareció completamente bajo el agua. Durante más de 1000 años sobrevivió únicamente como un nombre mencionado en antiguos textos egipcios y griegos. Algunos historiadores creían que había sido un puerto real. Otros pensaban que tal vez se trataba de dos ciudades diferentes confundidas por los escritores antiguos. Y algunos llegaron a considerar que el lugar podía ser más leyenda que realidad. Eso fue lo que ocurrió con Herakleion, conocida por los antiguos egipcios como Tonis. Cuando los instrumentos de Godiot localizaron aquellas estructuras en el fondo de la bahía, el equipo no estaba simplemente descubriendo unas ruinas, estaba encontrando una ciudad que gran parte del mundo académico había dejado de considerar completamente real. Durante aproximadamente 1000 años, Herakleion fue una de las puertas comerciales más importantes del mundo antiguo. Todo barco que llegaba a Egipto desde el Mediterráneo debía pasar primero por este puerto. Las embarcaciones procedentes de Grecia, Fenicia, Chipre, Cartago y otras regiones comerciales entraban por sus canales antes de continuar hacia el interior del país. Los mercaderes descargaban allí sus productos, los funcionarios examinaban las mercancías, los impuestos sobre las importaciones eran cobrados antes de permitir que los cargamentos avanzaran hacia otros mercados egipcios. Herakleion no era solamente un puerto, era una aduana, una base naval, un centro religioso y una ciudad comercial internacional. Dentro de sus límites se levantaban templos dedicados a algunas de las principales divinidades egipcias. Sacerdotes, comerciantes, marineros, soldados, artesanos y trabajadores portuarios convivían en un lugar donde se encontraban personas de diferentes regiones del mundo antiguo. Sus muelles recibían desde pequeñas embarcaciones del Nilo hasta grandes barcos capaces de atravesar el Mediterráneo. Y alrededor de la ciudad se acumuló algo que miles
miles de años después se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos submarinos más extraordinarios jamás realizados. Decenas de barcos antiguos preservados bajo el sedimento. Después, Heracleion dejó de existir. El mar la tomó y no volvió a entregarla durante más de 13 siglos. Pero su destrucción no ocurrió como muchas personas imaginan cuando piensan en una ciudad perdida. No hubo una explosión volcánica semejante a la de Pompeya. No existió una enorme flota enemiga incendiando los muelles. Tampoco hubo un único terremoto que destruyera toda la ciudad en cuestión de minutos. Lo que sucedió fue mucho más lento, y quizás por eso fue todavía más inquietante. La tierra sobre la que Heracleion había sido construida nunca fue completamente estable. El delta del Nilo es una región formada por sedimentos, arena, barro y canales de agua que cambian con el paso del tiempo. Los templos, las viviendas y los almacenes de la ciudad estaban levantados sobre un terreno que descendía lentamente. Al principio, los cambios probablemente fueron casi imperceptibles. Una pared comenzó a agrietarse. El suelo de una vivienda se inclinó unos centímetros. El agua entró en una calle durante una marea especialmente alta. Después, esos problemas se hicieron cada vez más frecuentes. Los edificios que habían permanecido firmes durante generaciones comenzaron a deformarse. Algunas zonas se inundaban regularmente. Los muelles necesitaban reparaciones constantes. El puerto se hizo menos profundo y más difícil de utilizar. La ciudad que durante siglos había controlado la entrada comercial a Egipto se estaba convirtiendo lentamente en un lugar imposible de habitar. No hubo una sola noche en la que Heracleion desapareciera. Fue muriendo poco a poco. Generación tras generación, las familias abandonaron las zonas más inestables. Los comerciantes comenzaron a utilizar otros puertos. Los canales dejaron de ser seguros. Las construcciones se hundieron y el agua ocupó los espacios donde antes había calles, mercados y templos. Al mismo tiempo, otra ciudad comenzó a dominar la región. Alejandría creció hasta convertirse en el nuevo centro económico y marítimo de Egipto. Mientras Alejandría prosperaba, Heracleion se hundía cada vez más en el barro y en el olvido. Finalmente, las últimas personas que recordaban la ciudad como un lugar vivo desaparecieron. El mar conservó lo que dejaron atrás. Durante 13 siglos, Heracleion permaneció inmóvil en el fondo de la bahía de Abukir. Los barcos navegaban sobre sus antiguos templos sin saberlo. Los pescadores arrojaban sus redes por encima de calles desaparecidas. Las corrientes marinas movían lentamente el sedimento que cubría las estatuas, los muelles y las embarcaciones abandonadas. Mientras imperios nacían y caían, mientras las fronteras cambiaban y nuevas ciudades ocupaban el centro del comercio mediterráneo, Heracleion seguía allí abajo, oculta, silenciosa, prácticamente intacta bajo una gruesa capa de barro. En el año 2001, Frank Godio y su equipo comenzaron una excavación sistemática del lugar. Lo que recuperaron durante las 2 décadas siguientes convirtió a Heracleion en uno de los descubrimientos más importantes de toda la arqueología submarina. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue la inmensidad del yacimiento. No estaban ante los restos de un pequeño asentamiento costero ni frente a un único templo hundido. La ciudad ocupaba aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, una superficie comparable al centro urbano de una ciudad moderna. Bajo el agua aparecieron los restos de templos monumentales, edificios administrativos, viviendas privadas, almacenes, embarcaderos y canales que antiguamente atravesaban la ciudad. Poco a poco, los arqueólogos comenzaron a reconstruir el aspecto que Heracleion había tenido cuando estaba viva. Vieron dónde llegaban los barcos, dónde se almacenaban las mercancías, dónde trabajaban los funcionarios encargados de controlar el comercio, dónde los sacerdotes celebraban ceremonias religiosas y dónde las familias comunes cocinaban, dormían y realizaban las mismas actividades cotidianas que cualquier otra población del mundo antiguo. Entre las ruinas encontraron cientos de estatuas y fragmentos de esculturas. Algunas representaban a dioses egipcios, otras mostraban a faraones, reinas y figuras religiosas. Muchas permanecían tumbadas exactamente en la posición en la que habían caído. El sedimento las había cubierto antes de que las corrientes pudieran destruirlas por completo. También aparecieron monedas, joyas, pesas comerciales, objetos ceremoniales, recipientes, herramientas y utensilios domésticos. Cada pieza revelaba una parte distinta de la ciudad. Las monedas mostraban las rutas económicas que pasaban por el puerto. Las inscripciones permitían identificar templos y gobernantes. Los objetos personales hablaban de quienes habían vivido allí, personas cuyos nombres probablemente nunca conoceremos, pero cuyas pertenencias sobrevivieron más de 2000 años bajo el agua.
agua. Los arqueólogos hallaron además una gran cantidad de anclas. Algunas pertenecían a pequeñas embarcaciones fluviales, otras habían sido fabricadas para barcos capaces de navegar por mar abierto. Muchas se encontraban cerca de los antiguos muelles, indicando las zonas donde los barcos habían esperado para descargar sus mercancías o recibir autorización para entrar en los canales de Egipto. Pero el descubrimiento más espectacular fue el de las propias embarcaciones. 64 barcos antiguos permanecían enterrados alrededor de Heracleion. Era la mayor concentración de embarcaciones antiguas encontrada hasta entonces en un solo lugar. Había pequeñas barcas utilizadas para moverse por el Nilo y los canales de la ciudad. También existían barcos comerciales de mayor tamaño, preparados para transportar grandes cargas a través del Mediterráneo. La variedad de las embarcaciones confirmó que Heracleion no había sido un puerto especializado. No era únicamente una base militar, tampoco era una pequeña comunidad pesquera. Era un puerto internacional en pleno funcionamiento, diseñado para recibir casi todos los tipos de tráfico marítimo conocidos en aquella época. Algunos barcos habían sido construidos siguiendo técnicas claramente egipcias, otros mostraban características griegas, y algunos combinaban métodos de distintas regiones, como si los constructores hubieran aprendido unos de otros y adaptado sus conocimientos para crear embarcaciones más resistentes o más adecuadas para determinadas rutas. Aquellas naves eran una prueba material del intercambio de ideas que ocurría cada día en Heracleion. No solo se comerciaba con oro, grano, madera o perfumes, también se intercambiaban conocimientos. Los marineros observaban la forma en que otros pueblos construían sus barcos. Los carpinteros aprendían nuevas técnicas. Los comerciantes descubrían idiomas, costumbres y sistemas de medida diferentes. En ese sentido, Heracleion era mucho más que una puerta de entrada a Egipto. Era un lugar donde varias partes del mundo antiguo se encontraban y se transformaban mutuamente. Para comprender la importancia de esos 64 barcos, debemos recordar lo que una embarcación representaba en aquella época. En el mundo antiguo, un gran barco comercial era una de las máquinas más complejas que podían construirse. Su fabricación exigía enormes cantidades de madera de buena calidad, cuerdas, tejidos, metal y otros materiales que no siempre eran fáciles de conseguir. También requería el trabajo coordinado de carpinteros, navegantes, artesanos, fabricantes de velas y especialistas capaces de calcular cómo debía comportarse el casco en el agua. Construir uno podía llevar meses o incluso años. Perderlo significaba destruir una inversión enorme. Por eso, encontrar un solo barco antiguo bien conservado ya es algo excepcional. Encontrar 64 en una misma zona con diferentes tamaños, funciones y métodos de construcción es casi como descubrir un museo completo de la tecnología marítima antigua enterrado bajo el mar. Cada embarcación contiene información que los textos históricos no pueden ofrecer. Las marcas de las herramientas revelan cómo trabajaban los constructores. La forma del casco muestra qué tipo de aguas debía atravesar. Las reparaciones permiten saber cuánto tiempo permaneció en uso. Incluso las especies de madera utilizadas pueden indicar de qué regiones procedían los materiales y hasta dónde se extendían las redes comerciales. Heracleion no conservó simplemente las ruinas de una ciudad. Conservó una imagen detenida del sistema comercial que conectaba Egipto, África y el Mediterráneo. Pero antes de llegar a lo que las nuevas cámaras encontraron cuando los investigadores regresaron, hay otro aspecto de Heracleion que resulta fundamental. La ciudad estaba situada exactamente donde el Nilo se encontraba con el mar Mediterráneo, y esa ubicación la convertía en un puente entre dos mundos. El Nilo no era solamente el gran río de Egipto, era la principal vía de comunicación de una civilización africana que se extendía mucho más allá de las fronteras del país tal como las conocemos hoy. Por sus aguas viajaban personas, mercancías, ideas y tradiciones procedentes de territorios situados muy al sur. Nubia, Kush y otras sociedades del valle superior del Nilo mantenían relaciones comerciales y culturales continuas con Egipto. Desde el interior del continente llegaban oro, marfil, ébano, incienso, pieles, animales y productos difíciles de obtener en el norte. Esos bienes avanzaban por las rutas africanas hasta alcanzar el Nilo. Después descendían por el río hasta llegar a puertos como Heracleion. Desde allí eran cargados en embarcaciones que cruzaban el Mediterráneo. Cuando un barco partía de Heracleion rumbo a Grecia, Fenicia o cualquier otro mercado del norte, no transportaba únicamente productos egipcios, también llevaba riquezas procedentes de regiones situadas a miles de kilómetros en el interior de África. Aquellas mercancías eran mucho más que simples productos comerciales. Cada cargamento representaba el vínculo entre pueblos separados por enormes distancias, unidos gracias al río más importante del continente africano. El oro viajaba desde las regiones del sur hasta los templos y palacios del Mediterráneo. El marfil
marfil terminaba en manos de artesanos que lo transformaban en objetos de lujo. El incienso era utilizado en ceremonias religiosas y el ébano se convertía en muebles y esculturas destinadas a las élites de la antigüedad. Herakleion era el punto donde todos esos caminos se encontraban. Por sus muelles caminaban comerciantes egipcios, marineros griegos, navegantes fenicios y viajeros procedentes de Nubia y de otras regiones del Valle del Nilo. Personas de distintos idiomas y culturas negociaban en los mismos mercados mientras barcos llegaban y partían sin descanso. Los funcionarios que cobraban impuestos pertenecían a la administración egipcia. Los sacerdotes que cuidaban los templos seguían antiguas tradiciones religiosas del Valle del Nilo. Los constructores navales reparaban embarcaciones utilizando conocimientos transmitidos durante generaciones. En esencia, Herakleion era una ciudad profundamente egipcia y africana, aunque abierta al intercambio constante con el resto del Mediterráneo. Las enormes estatuas recuperadas por los arqueólogos reflejan perfectamente esa identidad. No eran esculturas importadas de Grecia ni monumentos construidos siguiendo modelos extranjeros. Representaban dioses, faraones y símbolos propios de la tradición egipcia. Durante más de 1000 años permanecieron ocultas bajo el barro, protegidas de la erosión y de los saqueos que destruyeron tantos otros monumentos del mundo antiguo. Cuando finalmente volvieron a ver la luz, parecían haber esperado pacientemente a que alguien regresara para encontrarlas. Cada nueva campaña arqueológica permitió comprender mejor cómo funcionaba la ciudad. Sin embargo, también dejó claro algo mucho más sorprendente. A pesar de 2 décadas completas de excavaciones, los investigadores apenas habían explorado una parte del yacimiento. Los estudios indicaban que solamente entre un 30 y un 40% de Herakleion había sido examinado de manera sistemática. Eso significaba que la mayor parte de la ciudad continuaba enterrada bajo varios metros de sedimento. Calles enteras seguían ocultas, edificios completos permanecían sin excavar, y enormes sectores del antiguo puerto todavía no habían sido investigados directamente por los arqueólogos. Antes de enviar buceadores a esas zonas desconocidas, los investigadores recurrieron a nuevas tecnologías capaces de observar lo que permanecía oculto bajo el fondo marino. Utilizaron sistemas de sonar de alta resolución, magnetómetros y equipos capaces de detectar diferencias en la composición del terreno. En varios puntos aparecieron anomalías. No eran simples rocas, tampoco coincidían con los restos ya conocidos de edificios excavados anteriormente. Parecía haber estructuras completas todavía enterradas bajo el barro. Aquellos resultados despertaron una enorme curiosidad. Después de 20 años estudiando Herakleion, todavía existían lugares capaces de sorprender incluso a los propios especialistas. Ese fue el contexto en el que los investigadores regresaron utilizando cámaras mucho más avanzadas que las disponibles durante las primeras expediciones. La diferencia tecnológica era enorme. Los equipos utilizados al comienzo del proyecto ofrecían imágenes generales del fondo marino, suficientes para localizar grandes estructuras, pero incapaces de mostrar muchos detalles. Las nuevas herramientas permitían generar modelos tridimensionales extremadamente precisos. Era como comparar una silueta borrosa con una reconstrucción completa del objeto oculto. Los arqueólogos podían observar formas enterradas sin necesidad de retirar inmediatamente toneladas de sedimento. Eso reducía el riesgo de dañar estructuras delicadas y permitía planificar mejor cada excavación. Gracias a esas imágenes comenzaron a revisar algunas de las zonas donde los instrumentos habían detectado anomalías años antes. En una de ellas apareció algo inesperado. Bajo varias capas de sedimento se distinguía una construcción diferente a las ya conocidas. No parecía formar parte de los templos excavados anteriormente. Tampoco coincidía con almacenes, muelles o edificios administrativos identificados durante las campañas anteriores. Los investigadores utilizaron una palabra muy prudente para describirla. La llamaron una cámara o recinto. Sin embargo, dejaron claro desde el principio que todavía era demasiado pronto para determinar exactamente cuál había sido su función. Las imágenes iniciales sugerían además algo especialmente interesante. Algunos elementos visibles parecían pertenecer a una fase constructiva anterior a gran parte de la ciudad ya excavada. Era solo una primera impresión, no una conclusión definitiva. Los arqueólogos insistieron en que únicamente una excavación completa y el análisis detallado de los materiales permitirían establecer la verdadera antigüedad del lugar. Aún así, la posibilidad resultaba fascinante. Si aquella estructura realmente pertenecía a una etapa más antigua, significaría que Herakleion había comenzado a desarrollarse mucho antes de lo que indicaban las evidencias conocidas hasta ese momento. Eso abriría nuevas preguntas sobre la evolución del puerto y sobre las distintas fases de crecimiento de la ciudad. Con cada descubrimiento, Herakleion demostraba que aún conservaba numerosos secretos bajo el barro.
pero precisamente aquí es importante separar lo que sabemos con certeza de aquello que todavía pertenece al terreno de la investigación. En ocasiones aparecen en internet afirmaciones que aseguran que esta nueva estructura ya ha cambiado toda la historia de Egipto o que los arqueólogos encontraron pruebas capaces de reescribir por completo el pasado. La realidad es mucho más cuidadosa. Los especialistas todavía están estudiando los materiales recuperados. Las excavaciones continúan y muchas de las hipótesis iniciales deberán confirmarse mediante análisis arqueológicos, estudios estratigráficos y dataciones científicas. Eso no hace que el descubrimiento sea menos apasionante. Al contrario, la arqueología rara vez ofrece respuestas instantáneas. Cada hallazgo genera nuevas preguntas. Cada objeto encontrado debe analizarse cuidadosamente antes de comprender su verdadero significado. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo hoy en Herakleion. Lo que sí sabemos es que gran parte de la ciudad permanece intacta bajo el sedimento. Sabemos que todavía existen edificios sin explorar. Sabemos que nuevas tecnologías están permitiendo observar zonas que hace apenas unos años eran completamente inaccesibles. Y sabemos que cada nueva inmersión tiene el potencial de aportar información que complemente todo lo descubierto durante las 2 últimas décadas. Quizá esa sea la parte más extraordinaria de esta historia. Durante más de 13 siglos, el mar protegió Herakleion del paso del tiempo. Mientras innumerables ciudades antiguas fueron destruidas, reutilizadas o saqueadas, esta permaneció sellada bajo una capa de barro que actuó como una inmensa cápsula del tiempo. Hoy, poco a poco, esa cápsula comienza a abrirse, y cada estatua recuperada, cada barco documentado y cada edificio identificado nos acerca un poco más a comprender cómo funcionaba una de las ciudades portuarias más importantes del mundo antiguo. Herakleion todavía no ha contado toda su historia. De hecho, es muy posible que los capítulos más sorprendentes permanezcan aún ocultos bajo el fondo de la bahía, esperando el momento en que nuevas expediciones los saquen finalmente a la luz.